Bien, vamos a continuar entonces con la clase de la semana pasada que veníamos viendo las generalidades del sistema inmune y estábamos viendo entonces que las barreras físicas eran la primera línea de defensa del sistema inmune innato. Luego teníamos los componentes celulares dados fundamentalmente por los fagocitos, como los macrófagos y los polimorfos nucleares neutrófilos y las células dendríticas. Después teníamos también las células natural killer con sus mecanismos efectores de la defensa y los otros polimorfos nucleares como los basófilos y los eosinófilos. Y también habíamos hablado de los componentes solubles como las citoquinas, que eran los mensajeros químicos que eran fundamentalmente sintetizados por componentes celulares activados del sistema inmune innato, como los macrófagos o las natural killer, y después vamos a ver también por células del sistema inmune adaptativo, como los leucocitos, como los linfocitos T y B. Y por último tenemos el sistema del complemento, como otro sistema soluble, que recuerdan que habíamos charlado, que era un conjunto de proteínas, que se sintetizaban a nivel hepático y que se activaban en forma de cascada y que tenían muchos sistemas efectores. El más importante de ellos, la formación del complejo de ataque a la membrana en las células bacterianas, y eso generaba entonces un poro y que le daba continuidad al líquido intracelular con el extracelular, generando la lisis del microorganismo, como un mecanismo efector muy importante. Pero también tenía otros mecanismos efectores, que recordarán ustedes, como sería también la obsonización. Y recuerdan que cuando obsonizábamos, ya sea por la presencia de compuestos activados del complemento, como por anticuerpos, lo que hacíamos era marcar a esos microorganismos que eran a los cuales se pegaban estas fracciones activadas del complemento u anticuerpos, y esto generaba entonces un marcaje, valga la redundancia, de estas células para que se destruyan por el sistema inmune innato, fundamentalmente mediado por los macrófagos, gracias a que estos tienen receptores, ya sean para la porción del complemento como para el fragmento, como les vamos a ver, FC de la inmunoglobulina que se ha pegado a ese microorganismo o alguna otra célula. Vamos a ver en detalle un poquito más sobre los componentes celulares. Fundamentalmente, fíjense sobre las células dendríticas, muy importante. Dice la diapositiva que son células fagocíticas de la respuesta inmune innata, presentes en los órganos linfáticos y en los epitelios de la piel, fundamentalmente dando lo que se llaman las células de Langerhans y del aparato digestivo y respiratorio, en los lugares en donde puede llegar a ingresar fácilmente un agente nocivo. Se caracterizan por poseer proyecciones citoplasmáticas y nos hacen acordar a las células nerviosas del sistema nervioso, como las neuronas. Y fíjense la función interesante que tienen. Capturan antígenos, los procesan y los expresan en la superficie en el contexto del complejo mayor de histocompatibilidad. Este es un receptor que tienen todas las células del organismo, pero fundamentalmente hay de dos tipos. Las de tipo 1, que están presentes en casi todas las células del organismo, y las de tipo 2, que solamente están presentes en las que nosotros vamos a llamar son células presentadoras de antígenos, ¿sí? Que son los macrófagos y las dendritas, las células dendríticas, además de las células de los linfocitos B. Estos van a ser para nosotros los tres tipos de células presentadoras de antígeno profesionales. ¿Qué características tienen estas células? Que tienen como receptor
el complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2. Además del de clase 1 que tienen todas las células del B. Y que ustedes recordarán que cumple una función interesante en la regulación de la respuesta ante células NK, como habíamos visto en la clase anterior. Normalmente se encuentran en estado inmaduro y como consecuencia del encuentro con los componentes microbianos, maduran mientras migran hacia los ganglios linfáticos. Los ganglios linfáticos son los órganos en donde se va a producir lo que vamos a llamar más adelante la presentación antigénica. ¿Sí? Donde dice acá, se presentan los antígenos a los linfocitos, fundamentalmente los linfocitos T, durante la respuesta inmunológica. Fíjense entonces que las células dendríticas son un nexo fundamental entre la respuesta inmune innata y la respuesta inmune adaptativa. ¿Sí? Eso era lo que nosotros decíamos hace un ratito. Por ello, las células dendríticas son un puente fundamental entre la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. Si me preguntaran a mí a qué tipo de inmunidad pertenece una célula dendrítica, es a la inmunidad innata. ¿Sí? Pero fíjense que cuando se encuentra con el antígeno, lo procesa, madura y lo presenta a los linfocitos en los ganglios linfáticos. Y acá tenemos entonces a nuestra célula dendrítica, en este caso la célula de Langerhans de la piel. Fíjense que se encuentra con el antígeno, ¿sí? Que tiene sus receptores, y cuando se encuentra con el antígeno, lo fagocita, lo digiere y expresa fragmentos de ese antígeno en el complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2. Fíjense que mientras va madurando, va migrando hacia los ganglios linfáticos, como en este caso, en donde, fíjense, cuando ya tiene expresados fragmentos de ese antígeno en el complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2, se lo muestra procesado al linfocito T virgen, ¿sí? O naif, como van a ver que también le llama el libro. Y de esa manera hay una presentación antigénica. Este es el nexo importante que se establece entre la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa, en donde ahora sí los linfocitos T, que están viendo al antígeno expresado por la célula dendrítica, se activan y entonces desencadenan la inmunidad adaptativa. ¿Sí? Después vamos a ver algunas características fundamentales de lo que sería la célula dendrítica. Pero fíjense, las células dendríticas que son inmaduras y maduras, en este caso, fíjense, las inmaduras tienen la principal función, captación o captura el antígeno, ¿sí? Que también está expresando receptores en su superficie para esos antígenos. ¿Sí? Mientras que la célula dendrítica madura, su principal función es la presentación antigénica. Recuerden que una vez que vio su antígeno y lo fagocitó, mientras va migrando hacia el ganglio linfático a través del tejido linfático, va madurando. Y entonces se va transformando en una buena célula presentadora de antígenos. Fíjense, la expresión de receptores para los antígenos está aumentada en la inmadura, mientras que está disminuida en la madura. Y la expresión del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2 está aumentada en la célula dendrítica madura y está disminuida en la célula dendrítica inmadura. ¿Sí? Acá tenemos los dos tipos de inmunidad que estábamos discutiendo hasta ahora. La inmunidad innata, con sus características, que la vamos a ver la clase que viene, inespecífica y de acción rápida, está dada fundamentalmente por dos componentes, como habíamos dicho,
componentes solubles dados por las citoquinas e interleuquinas, sintetizadas por las células activadas, el factor de complemento, como lo ven acá, las células NK y los fagocitos, polimorfonucleares neutrófilos y los macrófagos, que también se van a transformar en células presentadoras de antígenos, y las barreras, tanto físicas como químicas que habíamos charlado en la primera clase. Fíjense que este sistema innato, como su nombre lo dice, actúa siempre de la misma manera, no es específico, y su mecanismo de acción es inmediato. ¿Sí? Fíjense que en cuestión de segundos se activa el sistema inmune innato. Pero luego, más adelante, en función del tiempo, en cuanto a horas y días, muchas veces, fíjense, la progresión de la infección, si esto se prolonga, se activa como consecuencia de la activación inicial del sistema inmune innato, la respuesta inmune adaptativa, ¿sí? En donde también están formados por componentes solubles y componentes celulares. Cuyos componentes solubles fundamentales son los anticuerpos y también interleuquinas y citoquinas, y los componentes celulares están dados fundamentalmente por los linfocitos B y por los linfocitos T. En donde, fíjense que hay diferencias entre un linfocito y otro. El linfocito B puede detectar, puede ver directamente el solito su antígeno, porque tiene expresados receptores para poder encontrar a su antígeno rápidamente, de forma nativa, vamos a ver, sin que nadie se lo presente. Y tenemos los linfocitos T que sí, necesitan que alguien se los presente, alguien presente a ese antígeno. Y esto es una célula presentadora de antígeno profesional, como son las células dendríticas, los macrófagos, ambos de la respuesta inmune innata, fíjense, o los linfocitos B. Que son las únicas tres células que tienen expresados en su membrana el complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2. En este contexto se activan los linfocitos T. Fíjense que cuando se produce la presentación antigénica, se activa el linfocito T, se expande de forma clonal, y hablamos de forma clonal porque esta única célula se divide y forma muchos clones, muchas células iguales, con los mismos receptores y con la misma afinidad para el antígeno, el cual lo activó, mediado por el macrófago, y luego, fíjense, se van a transformar en células efectoras. Esta célula efectora, que es el linfocito T activado, lo que va a hacer fundamentalmente es activar a los macrófagos aumentando la actividad fagocítica de estos macrófagos, ¿sí? Y esto va a hacer entonces que las células efectoras finalmente terminen siendo los macrófagos, ¿sí? Es uno de los tipos de respuesta que se da como mecanismo efector en la respuesta inmune adaptativa. Recuerden entonces que en esta respuesta inmune adaptativa, fíjense que demora para instaurarse de forma adecuada un tiempo definido, que puede ser desde muchas horas hasta días, y que tienen los dos componentes, ¿no? Citoquinas e interleuquinas, y también tienen los componentes celulares dados fundamentalmente por los linfocitos B y linfocitos T. Entonces, resumiendo lo de la respuesta inmune innata que habíamos visto anteriormente, fíjense acá tienen la primera parte, la infección, las barreras, las células, los macrófagos y los polimorfonucleares neutrófilos, y los NK y los factores solubles como el complemento y las interleuquinas. Fíjense que es de acción rápida, existe un reconocimiento de lo propio y de lo no propio dado por los toll-like receptors, fundamentalmente, pero también tienen los receptores Scavenger, que habíamos hablado en la clase pasada. Está limitada en la diversidad del reconocimiento, ¿sí? Tiene límite en cuanto a la diversidad del reconocimiento antigénico, y el reconocimiento es a través de estructuras compartidas por los diferentes microorganismos que se llaman PAMs y DAMs. Recuerden ustedes de la clase pasada los patrones asociados a patógenos y los patrones asociados a daños.
Y por último, y lo más importante, todo es importante, pero lo que caracteriza este tipo de respuesta inmune es la no generación de memoria inmunológica, ¿sí? Entonces, si vuelve a entrar el mismo microorganismo nuevamente, el sistema inmune innato va a actuar de la misma manera, ¿sí? Tardando el mismo tiempo, es rápidamente, ¿sí? Y con la misma especificidad. Pero si hablamos de la respuesta inmune adaptativa, tenemos ciertos componentes que forman parte de esta respuesta inmune, nuevamente, que ella es más específica, demora un poco más en el tiempo para instaurarse de forma adecuada, y fíjense que está formada por las células dendríticas, que es el nexo entre la respuesta inmune innata y adaptativa. También pueden estar acá los macrófagos y las células B, que son las únicas células presentadoras de antígenos, los linfocitos T y los linfocitos B, y los componentes humorales, que fundamentalmente, como dijimos, son los anticuerpos y las citoquinas. Acá les muestra entonces la diapositiva sobre los órganos linfoides, que son los órganos en donde se van a sintetizar estos tipos de células, fundamentalmente los linfocitos, mediante un proceso llamado hematopoiesis, que fundamentalmente ocurre en la médula ósea, ¿sí? Estos precursores van a madurar en distintos órganos que se llaman órganos linfoides secundarios, generalmente que pueden ser el timo y también pueden ser el vaso mismo, ¿sí? Y después tenemos los órganos linfoides en donde se van a producir la presentación antigénica, que fundamentalmente son los ganglios linfáticos. Fíjense que acá tenemos la célula hematopoyética, que se encuentra en la médula ósea, que después va a ir a médula ósea nuevamente y va a permanecer en médula ósea y va a madurar el linfocito B, y si no, si es el linfocito T, va a ir a madurar al timo. Ahí se van a sintetizar estos tipos de células fundamentales de la respuesta inmune adaptativa, en donde obviamente las células B y las células T van a estar recirculando constantemente por todo el organismo, recorriendo los ganglios linfáticos hasta que se encuentren con una célula presentadora de antígeno, en el caso del linfocito T, que les va a presentar el antígeno digerido en el contexto del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2, para que se activen los ganglios linfáticos, o fíjense que las células B van a ir a recircular por muchos lugares, dentro de ellos la mucosa, ¿sí? Y otros lugares, buscando el antígeno. Recuerden que las células B pueden encontrar y pueden eh, reaccionar directamente, ¿sí? En presencia del antígeno, porque ellos tienen receptores para reconocer el antígeno de forma nativa. No necesita que nadie se los presente, como es el caso de los linfocitos T. Acá tenemos entonces nuevamente los componentes, los tipos de linfocitos. Fíjense que tenemos los linfocitos T y los linfocitos B. Los linfocitos B, cuando se activan, se van a transformar en células efectoras, que son las células plasmáticas, que son las que van a sintetizar los anticuerpos, ¿sí? El mecanismo efector fundamental de las células B. Mientras que las células T, tenemos muchas poblaciones de células T, fundamentalmente dos, dados por los CD8 positivos y los CD4 positivos. Los CD8 positivos se van a transformar en células citotóxicas, ¿sí? Como células efectoras, una vez que se activan. Y las CD4 positivas van a ser las células helper o colaboradoras de la respuesta inmune adaptativa, fundamentalmente que van a activar a los macrófagos, como habíamos visto en la diapositiva anterior, o una vez que se activan estas células T, también pueden actuar en la activación de células B para sintetizar eh, anticuerpos cuando estas células se diferencian a células plasmáticas. Acá tienen en un croquis cómo se observan los linfocitos en sangre periférica. ¿Qué es un antígeno entonces?
Un antígeno es cualquier molécula que reacciona específicamente con receptores de la respuesta inmune. ¿Sí? Y dentro del antígeno tenemos determinantes antigénicos, que son fragmentos o sectores de ese antígeno que son reconocidos por esos receptores del sistema inmune, que se llaman epitopes. Epitopes o determinantes antigénicos. ¿Sí? Y tenemos dos tipos de epitopes. Epitopes continuos o lineales, fíjense, que es una zona del antígeno que es reconocido por el receptor, pero que fíjense que está formado por una continuidad, ¿sí? De un fragmento continuo de ese antígeno. Mientras que tenemos los epitopes discontinuos o conformacionales, que es un sector, ¿sí? Del antígeno, pero que está formado por varias zonas del antígeno que se reúnen y forman una estructura conformacional mayor y más grande. Esa es la diferencia entre los epitopes continuos o lineales y los epitopes discontinuos o conformacionales. Que si nosotros lo estiramos, fíjense, el antígeno forman todos estos puntos que están acá, que se aglomeran de alguna manera y forman la estructura llamada epitope. ¿Sí? El epitope es reconocido fundamentalmente por una zona de los anticuerpos que se llaman paratopes, y lo vamos a ver más adelante cuando veamos anticuerpos. Esto es un resumen, fíjense, de lo que habíamos charlado hasta ahora de la respuesta inmune adaptativa, en donde dijimos que las células presentadoras APC son células presentadoras de antígeno, muestran entonces el antígeno digerido en el contexto del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2 a los linfocitos T, que se activan, fíjense, sintetizan interleuquinas, citoquinas, que lo activan, crecen o se expanden de forma clonal y tienen los mecanismos efectores. Fíjense, por un lado, el CD4 efector, ¿sí? Que tiene que ver con la activación de los macrófagos para que activen sus células, su actividad macrofágica, destruir con mayor eficiencia a los antígenos. Y por otro lado, otra población de estas células activadas se transforman en células de memoria. Y esto es algo interesante que no se veía en la respuesta inmune adaptativa, innata. La respuesta inmune adaptativa tiene memoria inmunológica o genera memoria inmunológica. Fíjense que yo les decía que también se podían activar los linfocitos B, y fíjense que son naif, tanto los T como los B. ¿Qué significa? Vírgenes, nunca vieron al antígeno hasta que alguien se los mostró. ¿Quién se nos muestra? La célula presentadora de antígeno. Se activan nuevamente estas células B, linfocitos B, se expanden de forma clonal y se transforman en células efectoras, ¿sí? Estas son células T, perdón, células T, pero CD8 positivo, perdón, me equivoqué. Células T CD8 positivos. Tanto las células CD4 positivos como CD8 positivos se activan como consecuencia de la presentación antigénica dada por la célula presentadora de antígeno, se activan, se expanden de forma clonal, parte de ellos tienen mecanismos efectores que son citotóxicos, que destruyen a las células mediante mecanismos que vamos a ver más adelante, parecidos a lo que sería la célula natural killer, y una proporción de estas células activadas se transforman en células de memoria nuevamente. ¿Sí? Entonces, CD8 positivos citotóxicos y CD4 positivos mecanismos efectores que van a activar la respuesta fagocítica de los macrófagos o activar las células B, transformándolas en células plasmáticas productoras de anticuerpos. Bien, ¿cómo reconocen las células de la respuesta inmune adaptativa a los antígenos? Mediante receptores. ¿Sí? Fíjense, acá tenemos entonces el receptor del linfocito T, que se llama TCR, y acá tenemos el receptor del linfocito D, que se llama BCR.
El receptor para el linfocito T, fíjense que es similar a una inmunoglobulina, pero no es una inmunoglobulina y tiene correceptores. Esto van a generar, como consecuencia de la activación de este linfocito T, fíjense, acá está el antígeno, que es un fragmento del microorganismo que ha sido ingerido por esta célula presentadora de antígeno y que se ha expresado en el contexto del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2, fíjense acá, en un bolsillito. Esto se detecta por el PCR y genera una señal, una primera señal y una segunda señal como consecuencia de la activación de correceptores. Estas dos señales generan una activación mediante una cascada intracelular del linfocito T nice o virgen. En el caso del linfocito B, este receptor es una inmunoglobulina de superficie, que puede ser una IgM fundamentalmente. Entonces, fíjense, también dos señales, pero ¿qué diferencia encontramos con respecto a esta? Que no necesita que nadie le presente el antígeno. Reconoce el antígeno en su forma nativa, sin que nadie lo procese y se lo presente. Acá lo reconoce directamente. Tiene obviamente su PCR y sus correceptores, que cuando se activan generan una señal intracelular, que lo que hacen es justamente activar a estas células B. ¿Sí? Estas células B activas van a sintetizar anticuerpos. ¿De qué tipo? Fundamentalmente de tipo IgM, que son del mismo tipo que expresan en su superficie, como receptores de reconocimiento o como BCR. Algo importante, el linfocito T reconoce antígenos procesados, mientras que el linfocito B puede reconocer antígenos nativos, sin que nadie los procese previamente. ¿Sí? Y otra característica fundamental y diferencial, el tipo de receptor. Bueno, continuamos porque esto es lo mismo que ya habíamos visto anteriormente. Y ahora vamos a ver los mecanismos o funciones efectoras. Cuando un linfocito B reconoce directamente su antígeno, mediante su receptor, que era una inmunoglobulina de superficie, que generalmente es de tipo IgM, fíjense, se activa, se transforma en esta célula, que es una célula plasmática productora de anticuerpos, que estos anticuerpos son dirigidos contra estos epitopes del mismo antígeno, ¿sí? Que activó la célula B, la célula plasmática. ¿Sí? ¿Y esto qué hace? Que estos antígenos sean opsonizados por estos anticuerpos y de esta manera entonces se active por la opsonización la actividad macrofágica de los macrófagos. ¿Sí? Por una reacción, por un mecanismo que ustedes ya conocen que se llaman citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. Por otro lado, ustedes saben que hay, no todas las inmunoglobulinas, pero la IgM sí, activa el complemento por la vía clásica. Por lo tanto, fíjense, se activa el complemento como consecuencia de la unión del anticuerpo con el antígeno sobre la superficie del microorganismo, generando la destrucción de ese microorganismo por la generación del complejo de ataque a la membrana. ¿Sí? Entonces, estos son los mecanismos efectores más importantes de la activación del linfocito B y la generación de anticuerpos que recuerden que son de tipo IgM fundamentalmente. ¿Qué pasa cuando hay una activación del linfocito T? Entonces acá, ya dijimos, hay una presentación antigénica, se activa esta célula T CD4 positivo que sintetizan citoquinas. Estas citoquinas lo que hacen es activar la acción del macrófago, incrementando su actividad macrofágica, lo mismo que a los polimorfonucleares neutrófilos, generan activación entonces de linfocitos T, que se expanden clonalmente, como dijimos anteriormente, y también entran una parte a la generación de memoria inmunológica, y también, fíjense, activan a los linfocitos B para que se expandan clonalmente y sinteticen, se transformen en células plasmáticas productoras de anticuerpos. Pero en este caso, como hay una colaboración, por eso se llaman T colaboradores o T helper, estos CD4 positivo activados,
Como hay una colaboración en la activación de estas células B, no son parecidas a estas otras. Las inmunoglobulinas que se sintetizan acá son mucho más específicas y generalmente son de otro tipo, como por ejemplo IgG o IgE o IgA. ¿Sí? Son de otro tipo que las que habíamos visto acá arriba, que son fundamentalmente de tipo IgE. Y después, el último, tenemos acá abajo la activación de los linfocitos TCD8 positivos. Fíjense que lo que van a hacer es, mediante la presencia de estos receptores de superficie, cuando se activan y se transforman en células efectoras citotóxicas, van a destruir a las células que están dañadas o que están infectadas. Y generalmente entonces la destrucción fundamentalmente por apoptosis, como mecanismo efector fundamental de los CD8 positivos que se transforman en células citotóxicas. Pero veamos un poquito qué son los anticuerpos. Los anticuerpos son inmunoglobulinas, ¿sí? Que son proteínas, obviamente, glicosiladas, son glicoproteínas, que tienen dos dominios fundamentales. Un dominio, como vemos acá, de unión al antígeno, de reconocimiento del antígeno, y un dominio FC. Este es el dominio FAB y este es el dominio FC, como dice acá, ¿sí? Tienen distintas funciones, como vamos a ver entre los mecanismos efectores, y se sintetizan por células plasmáticas. Fíjense, ¿cuáles son las funciones? Bloquean las capacidades infectivas de los microorganismos, neutralizan las toxinas y las enzimas, y favorecen la eliminación de microorganismos por fagocitosis o activación del complemento, dado fundamentalmente por la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. ¿Sí? Está formada por dos cadenas, por dos tipos de cadenas, dos cadenas pesadas, que son estas que están acá señaladas, y dos cadenas livianas, que son estas dos. Tiene una estructura cuaternaria definida, fíjense que tienen formando puentes disulfuros, esta estructura, y es una molécula bastante grande. ¿Sí? Y existen distintos tipos de anticuerpos, que vamos a ver a lo largo de la cursada. Acá tenemos los distintos tipos de anticuerpos, fíjense, IgG, IgM, IgD, IgA e IgE. El tipo de anticuerpo le da la cadena pesada, ¿sí? Entonces, la que tiene IgG tiene cadena pesada gamma, la que tiene IgM tiene cadena pesada mu, la que tiene IgD tiene cadena pesada, sí, delta, la que tiene IgA tiene otro tipo de cadena pesada, y la que tiene IgE también otros tipos, ¿sí? Por ejemplo, acá sería epsilon, ¿sí? Entonces, fíjense, el isotipo viene determinado exclusivamente por la cadena pesada de la molécula de inmunoglobulina, como había dicho anteriormente, lo que define que este IgG, IgM, IgD, IgA o IgE tienen funciones efectoras distintas, tienen características distintas, cumplen roles distintos. Hay 5 isotipos fundamentales que ya vimos. Cada isotipo muchas veces, por ejemplo, la IgG tiene varios subtipos también, ¿sí? Dentro del isotipo, y los individuos normales producen todos los isotipos en distintas concentraciones. ¿Sí? Generalmente IgM y IgG son las más, las que se encuentran en mayor concentración, y las IgD, IgA, IgE en menores concentraciones. En forma normal, ¿no? Bueno, la producción de anticuerpos, fíjense, está dada fundamentalmente, fíjense, acá tenemos entonces una, policlonalidad. Entonces, producción de anticuerpos en la colaboración de, en la activación de linfocitos T por las células, perdón, la activación de linfocitos B por las células T. Entonces, acá tenemos la célula B. La célula B se activa por reconocimiento de su antígeno, recuerdan, en su forma nativa, se activa, se expande clonalmente y sintetiza, se transforma en célula plasmática productora de anticuerpos, fundamentalmente IgM, como habíamos dicho, ¿sí? Pero esta también pueden sintetizar
otros tipos de anticuerpos. Por ejemplo, IgG o IgA, IgD o IgE. ¿Sí? Y lo vamos a ver que esto fundamentalmente se genera como consecuencia de la colaboración de los linfocitos. Pero de forma normal hay poca síntesis de estos otros isotipos de anticuerpos. ¿Está bien? Dado solamente por la activación de los linfocitos T. Pero si hay la colaboración de los T-helper, fíjense, el linfocito T activado viene a colaborar en la activación de este linfocito B, y esto genera una expansión clonal que puede sintetizar inicialmente IgM, pero a medida que se va expandiendo clonalmente, hace un cambio en la síntesis de inmunoglobulina, que se llama switch de inmunoglobulina, y sintetizan otros tipos de anticuerpos, como la IgG, la IgD y la IgA. ¿Sí? La IgD. Estos tipos de anticuerpos fundamentalmente se sintetizan en colaboración, cuando se activa este linfocito B, en colaboración del linfocito T. ¿Sí? Y tiene que ver con una policlonalidad. ¿Esto qué quiere decir? Policlonal quiere decir que se activan distintos clones de células B que van a sintetizar distintos anticuerpos que van a reaccionar sobre distintos determinantes antigénicos del mismo antígeno, que puede ser una bacteria. ¿Sí? La respuesta inmune normal siempre es policlonal, ¿sí? Porque hay muchas células B que van a activarse reaccionando sobre distintos determinantes antigénicos, ¿sí? Del mismo antígeno. Espero que se entienda. Si hablamos de memoria inmunológica, hablamos de respuesta inmune adaptativa. Eso tiene que quedar bien claro. Fíjense, podemos clasificar la respuesta inmune adaptativa como respuesta primaria y respuesta secundaria que tiene la misma. Fíjense, en la respuesta primaria se desarrolla en semanas, por eso tarda un tiempo, por eso es adaptativa. Influye en la respuesta celular y de anticuerpos, dado por todo lo que vimos hasta hace un ratito. Los anticuerpos predominantes son de isotipo IgM. Recuerdan, inicialmente sintetizan IgM, que son los receptores, los PCR. ¿Sí? Y los niveles de anticuerpos declinan rápidamente. ¿Sí? Fíjense. ¿Ven? Si esto es una respuesta inicial o primaria, declinan rápidamente. Pero la respuesta inmune secundaria, adaptativa también, como siempre, dada por la presencia de memoria del sistema inmunológico adaptativo, se desarrolla mucho más rápido. Fíjense, si hay una segunda exposición al antígeno, gracias a estas células de memoria, se activa rápidamente. Fíjense que demora muy poco en el tiempo para activarse, persiste mucho más en el tiempo, es mucho más duradera, incluye respuesta celular y de anticuerpos. Los anticuerpos predominantes son de isotipo IgG, fíjense, porque ya está generada justamente la respuesta inmune montada, la respuesta inmune adaptativa, y las células hicieron este cambio de isotipo de inmunoglobulina, que yo les decía que era el switch de inmunoglobulina, y aumenta la calidad de los anticuerpos. Hay madurez en la afinidad. ¿Qué quiere decir esto? Que los anticuerpos tienen mayor afinidad por esos determinantes antigénicos. Y eso quiere decir que son más específicos, por lo tanto, actúan más rápido y más eficiente. Es la acción de estos anticuerpos contra estos determinantes antigénicos. Se unen más fuerte, ¿sí? Eso quiere decir que hay madurez de la afinidad. Es otra característica de la respuesta inmune adaptativa. Bueno, vemos los últimos conceptos. Inmunógeno distinto de antígeno. ¿Qué es el antígeno? Cualquier molécula que reacciona específicamente con anticuerpos o receptores de linfocitos T, que son el TCR, o B, que son las inmunoglobulinas de superficie. Recuerden ustedes de tipo IgM fundamentalmente, pero pueden ser de tipo IgD. Vamos un poquito más. Entonces, dijimos que antígeno era cualquier molécula que reacciona específicamente con anticuerpos o receptores de linfocitos T.
sean el TCR o el BCR, que era la inmunoglobulina de superficie, el serotipo IgM. Y perdón, inmunógeno es cualquier molécula capaz de desencadenar una respuesta inmune en un huésped determinado. Esa es la diferencia entre inmunógeno y antígeno. Vamos a ir terminando. Acá tenemos entonces la clasificación de los inmunógenos en función de las células involucradas en la creación de anticuerpos, y tenemos acá el inmunógeno que reacciona con la inmunoglobulina de superficie del linfocito B, generando la señal intracelular que generan entonces la producción de la activación de esta célula, la expansión clonal, y fíjense que los ejemplos son fundamentalmente las proteínas, dado por, fíjense, inmunógenos T dependientes, ¿sí? Que activan linfocitos B o linfocitos T, ¿sí? Y fundamentalmente son las proteínas. Y fíjense, acá tenemos los otros inmunógenos, los T independientes, que solo activan los linfocitos B y que también activan las células presentadoras de antígeno, que por ejemplo son los polisacáridos o los lipopolisacáridos. Son estructuras repetitivas que se encuentran en la superficie de las bacterias, por las que van a reaccionar fundamentalmente las células de tipo B, ¿sí? Esos son de tipo, entonces, T independiente. Y las T dependientes son las proteínas. Dentro de la cinética de la producción de anticuerpos, fíjense, para los antígenos T independientes, o sea que no necesitan la colaboración de los linfocitos T helper, fíjense que siempre se activan la misma respuesta inmune con la misma cantidad en cuanto a concentración y cantidad de anticuerpos, y del mismo tipo, siempre es de tipo IgM. Fíjense, anticuerpos de clase IgM no incluyen respuestas secundarias, ¿sí? No tienen este tipo de presentación de T independiente, respuesta inmune T independiente, no tiene memoria inmunológica, por lo tanto siempre actúa de la misma forma. Fíjense, primera presentación del antígeno y segunda presentación del antígeno. Tarda lo mismo y actúa a la misma concentración de anticuerpos, o sea, llega a la misma concentración de anticuerpos en el mismo tiempo y del mismo tipo. Fíjense, IgM. Y la respuesta inmune T dependiente tiene una respuesta primaria y una secundaria, donde la primera generalmente es de tipo IgM, ¿sí? Fíjense, y cuando hay una segunda presencia del mismo antígeno, como ya hay memoria inmunológica, la concentración del anticuerpo aumenta, cambia el isotipo de anticuerpo, y fíjense que demora mucho menos en el tiempo en instaurarse esta nueva respuesta inmune. No es nueva porque ya tenían forma de memoria, ¿sí? Fíjense entonces, son variaciones de la clase y la concentración de inmunoglobulina que pueden ser en la respuesta inmune primaria de tipo IgM, y en la secundaria pueden ser de tipo IgG, IgA o IgG. ¿Sí? Eso tiene que quedar bien claro, ¿eh? Primera presentación, primera presencia del anticuerpo, del antígeno, y segunda presencia del mismo antígeno, ¿eh? Tiene que ser el mismo. Si es distinto, vuelve a comenzar como respuesta primaria. Y para terminar entonces, la respuesta inmunoadaptativa, a medida que los mecanismos innatos combaten la infección, comienzan a montarse una respuesta inmunoadaptativa, que es específica, tiene mayor diversidad, es policlonal, tiene memoria, tiene falta de reactividad contra lo propio, porque tiene tolerancia inmunológica, como dijimos la clase pasada, tiene especialización y es autolimitada, es controlada fundamentalmente por distintas células del sistema inmune que se activan y que controlan la actividad de este sistema inmune activo, ¿sí? Y para repasar simplemente, fíjense cómo se clasifica la respuesta inmune según la etapa innata y adaptativa, según el tipo de respuesta humoral o celular. Humoral, citoquinas, interleuquinas, factor de complemento o inmunoglobulina, y celular, macrófagos, células dendríticas, natural killer para la respuesta inmune innata, y para la respuesta inmunadaptativa fundamentalmente los linfocitos T, en sus dos variantes, CD4 positivo y CD8 positivo,
y los linfocitos B, ¿sí? Fundamentalmente. Y según la generación activa o pasiva. Activa, y que se produce una infección y que eso genera entonces una respuesta por parte del sistema inmune adaptativo, generando entonces inmunoglobulina, sobre todo de memoria, células B de memoria y células T de memoria, en la vacunación también, por ejemplo, o pasiva cuando se les dan sueros inmunes, como por ejemplo el plasma para COVID, ahora que está muy de moda, ¿sí? Entonces, o la inmunidad que se pasa de la madre al feto mediante la placenta. Eso es inmunidad pasiva. ¿Por qué se llama pasiva? Porque el organismo humano no sintetiza las inmunoglobulinas. Yo le estoy dando las inmunoglobulinas, ¿sí? Es un suero inmune que contiene inmunoglobulinas. Muy bien, hasta acá entonces las clases del día de hoy. Gracias.